Muy buenos días, tengan todos. Hoy domingo, escuela dominical, culto para la familia. Quiero extender un cordial saludo a todos mis hermanos de familia Benecer Candelaria en Cartagena, en Nuruaco, Coveñas, Sucre y próximamente en San Antonio, Sucre. Igualmente a todas esas personas que en esta hora nos sintonizan a través de estos medios, que el Señor les bendiga. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que se encuentra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 7 al 14. No sin antes invitarte, querido hermano, querida visita, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, bendito Dios, en esta hora, mi Rey, te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos has dado, bendito Rey. Pido, Señor, seas tú tomando el control de este tiempo, Señor, toma el control de este mensaje, bendito Rey. Padre, que cumpla el propósito por el cual ha sido enviado, Señor. Toma el control en esta hora de mi vida, bendito Dios. Sé tú derramando, Señor, tu sabiduría sobre cada corazón, Señor. En esta hora se está abriendo a ti, Señor, por cada oídos que en esta hora están siendo abiertos a ti, Señor. Que ellos puedan, bendito Rey, entender y atesorar este mensaje, Señor, y hacerlo realidad en sus vidas. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús y me abandono en tus manos, creyendo y confiando que todo cuanto te he pedido y es conforme a tu voluntad, ya tú lo has hecho, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, el mensaje está en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 7 al 14. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? No trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos se alegran por eso? En esta mañana, el mensaje que quiero compartir con ustedes tiene como tema: la presencia de Dios bendice los hogares. Tiene como título: qué agradable tenerlo en casa. ¿Saben qué? Conocí una mujer que creía tenerlo todo. Creía que no necesitaba nada porque tenía un hogar, tenía un empleo, tenía hijos, no pasaba necesidad, estaba bien en todo el sentido de la palabra. Esta mujer, en una ocasión llegaron un grupo de personas cristianas a su casa a visitarla, y ella estaba con su esposo sentados en la terraza. Cuando estos hermanos llegan a visitarlos, ella inmediatamente cambió su rostro. No le agradó esa visita, a tal punto que esperó un momento y ella se puso de pie, se fue y dejó al esposo escuchando el mensaje que los hermanos habían traído en ese entonces. Al cabo de un tiempo, su hogar empezó a sufrir estragos, a tal punto que ese hogar llegó la destrucción, llegó la separación. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo cumple a pesar de? Para Él, como dice su palabra, para Él no hay nada imposible.
Al pasar el tiempo, nuevamente Dios volvió a visitar a esta mujer, volvió a enviar a sus mensajeros a hablar, a llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Esta mujer en ese entonces estaba angustiada, estaba atribulada, estaba sufriendo las consecuencias de la separación y de la destrucción en su hogar. A tal punto que esta mujer reconoció y hubo en ella esa disposición de recibir ese mensaje, de aceptar esa presencia de Dios primeramente en su vida y luego la llevó a su hogar. Y eso trajo a ella bendición a tal punto que hoy, ¿verdad? Tiene su hogar restaurado nuevamente, un hogar restaurado en el Señor, tiene sus hijos. O sea, hoy ella está recibiendo esas bendiciones. O sea, hoy ella puede decir que es agradable tenerlo en casa, porque su presencia, la presencia de Dios, bendijo ese hogar y lo sigue bendiciendo hasta el día de hoy. Entonces, como les leía en el texto que nos estamos moviendo, la palabra nos enseña ahí acerca de cuando David quiso traer el arca nuevamente a su pueblo. Dice que si nosotros nos vamos a los primeros versículos del capítulo 13, dice que David hubo un momento en que sintió la necesidad de buscar el arca y traerlo nuevamente a su pueblo, porque él quería que la presencia de Dios estuviera cerca en su pueblo. El arca en ese tiempo, dice la palabra que era una caja de madera o un cofre cubierto con oro y adornado con oro, y dice que en ella estaban las tablas de la ley que Moisés trajo del monte Sinaí, una vasija con maná y la vara de Aarón que floreció milagrosamente como confirmación de su liderazgo. En ese entonces, el arca de Dios representaba la presencia inmediata y la gloria de Dios en Israel. Entonces David sintió la necesidad de nuevamente llevar esta arca porque si leemos los versículos dice que desde el tiempo de Saúl no se le prestaba atención a esta arca y él quiso nuevamente llevar esa arca a su pueblo. Entonces, hoy yo te digo a ti, visita que estás ahí, querido hermano que estás escuchando, que ya tú has recibido esa presencia, visita que estás ahí, si tú quieres recibir esa presencia, hoy yo quiero compartir contigo 3 demandas en los hogares para ser bendecidos por la presencia de Dios. La primera demanda es recibir su presencia. Está en ti, querido hermano, está en ti, visita, y está en mí la decisión de recibir en nuestras vidas primeramente y por ende en nuestros hogares esa presencia de Dios. Está en cada uno de nosotros la decisión de dejar entrar a Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares y establecerlo ahí. Si queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en tu familia, debes abrir la puerta para que Él entre, para que su presencia entre y sea establecida en medio de tu casa. Pero lastimosamente, hoy en día podemos ver que queremos bendición, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios restaure los hogares, queremos que Dios cambie todo, cambie al esposo, cambie a la esposa, cambie a los hijos, queremos que Dios haga milagros de sanidad, queremos que Dios haga tantas cosas en nuestra familia, pero lastimosamente estamos apartados de Él. Lastimosamente estamos lejos de Él y queremos recibir de Él. Queremos que Él haga todo lo que está en nuestro corazón, nuestros sueños se hagan realidad, pero si estamos apartados de Él, aún la misma palabra nos enseña que si estamos apartados de Él, nada vamos a poder hacer. Nada podemos hacer. Miren que Obed-Edom tuvo la disposición de recibir la presencia de Dios en su casa, aún sabiendo que ya
este acontecimiento ya había sucedido algo. De pronto Obed-Edom pudo haberse llenado de miedo al saber que en el momento que el arca era transportada, una persona murió. Él diría, y si la traen a mi casa, puede también ocurrir lo mismo acá. Pero él no pensó eso. Él tuvo la disposición y él recibió, la dejó entrar en su casa. Obed-Edom era un levita del clan de Coat, de la familia de Coré. Esa era la familia dentro de la tribu de Leví que Dios ordenó transportar y cuidar el arca. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Números 4, versículo 15. Ahí te habla de todo lo que Dios estableció en ese entonces. Pero mira que este hombre decidió abrir las puertas de su hogar para que el arca fuese establecido ahí, para que la presencia de Dios entrara en su hogar. Y la palabra relata que el arca estuvo ahí por 3 meses y que Jehová bendijo la casa de Obed-Edom y todo cuanto tenía. Y dice él más adelante en otros capítulos, habla de que dice que lo bendijo hasta la 3ª generación, ya que todos fueron consagrados para honrar y servir a Dios, para honrar y servir a Jehová y recibió bendición este hombre al abrir las puertas de su hogar para dejar entrar esta bendición. Hoy yo te pregunto, visita que estás ahí, ¿tú has abierto primeramente tu corazón? ¿Lo has dejado entrar? ¿Para que Él entre? ¿Has abierto tu corazón para que la presencia de Dios entre en tu vida y por ende entre en tu hogar? Es necesario recibirlo. Iglesia, si ya tú la recibiste, ya tú recibiste esa presencia, la llevaste a tu casa, necesitas adquirir responsabilidad y es la segunda demanda en el hogar para que sea bendecido por la presencia de Dios, es tener responsabilidad. Debemos ser responsables porque Dios quiere bendecir nuestra casa, Dios quiere bendecir nuestra vida, Dios quiere bendecir tu familia. El propósito de Dios es bendecir los hogares de la tierra. Pero, ¿de qué manera estás manteniendo tú la presencia de Dios en tu hogar, iglesia? ¿Está siendo agradable para ti tener la presencia de Dios en tu casa? ¿Por qué te pregunto, iglesia, de qué manera estás tú manteniendo la presencia de Dios en tu hogar? Es una responsabilidad. Al momento de tú recibir la presencia de Dios y llevarla a tu hogar, tú tienes que ser responsable. Tú tienes que adquirir responsabilidad. ¿Por qué? Dice la palabra que el arca de Dios representaba la presencia de Dios. O sea, era algo de suma importancia, algo de suma delicadeza. Asimismo, cuando tú y yo, iglesia, en nuestros hogares, es importante y es de gran responsabilidad mantener esa presencia de Dios. Es por eso que hoy en día muchos hogares cristianos están viviendo y sufriendo estragos precisamente porque no han sido responsables. Han sido responsables primeramente con sus propias vidas. Han sido responsables con lo que Dios les ha demandado a cada uno. Es por eso que hoy muchos están sufriendo estragos en su casa, en su hogar. Visita, ¿tú de qué manera estás buscando esa presencia? ¿Estás buscando solamente para que te haga el milagro? ¿Solamente para que te restaure? Porque el esposo se fue o la esposa se fue o porque los hijos están rebeldes y ya no los aguanto. Y estoy acercándome a él solamente para que arregle la situación y ya después no tengo ningún compromiso con él. Me enseñaba el Señor que muchos hoy en día buscan la presencia de Dios es para que haga el milagro, para que
para conseguir el objetivo de lo que ellos quieren y después de esto se apartan. Dice el versículo 7, el texto en el que estamos, dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Dios había dado unas instrucciones específicas de cómo debía ser transportada el arca y de qué forma y por quiénes debía ser transportada. Pero si nos vamos a los primeros versículos, entonces vemos algo importante ahí que a medida que escudriñaba esta palabra me enseñaba el Señor, y fue que en el momento cuando David vino a él la necesidad o la inquietud de nuevamente llevar el arca a su pueblo, David tomó consejo, dicen unas versiones de los sacerdotes, otras dicen con los capitanes y con todos los jefes. Y notablemente en el texto no dice en ninguna parte que David consultó con el Señor. Ellos eran, dice la palabra, que eran un grupo de hombres piadosos, eran sacerdotes, con buenas intenciones, pero que pronto cometerían un error. ¿Por qué? Porque consultaron entre sí, pero no con el Señor. Entonces, muchas veces nosotros tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos muchas cosas en nuestra mente, metas por cumplir, pero no consultamos al Señor. Y me enseñaba el Señor, cuando no consultan conmigo, estos planes van directo al fracaso. La intención de David era buena, que él quería nuevamente acercar, o sea, que el pueblo de Israel tuviera nuevamente el arca, la presencia de Dios establecida ahí. No era mala la intención. ¿Dónde estuvo el error? No consultar a Jehová. Jehová había dado le había dado unas órdenes precisas a Moisés en el momento de cómo debía ser. Dice que el arca debía ser transportada por levitas y cargada en hombros, no en carros mecánicos. Ahí estuvo el error. La intención era bien, pero podemos tener buenas intenciones en nuestro hogar. Como padre de familia tú puedes tener las mejores intenciones, como madre tú puedes tener las mejores intenciones, pero si tú no consultas a Jehová, puedes dañar porque tomas decisiones irresponsablemente. Porque cuando tú y yo buscamos el consejo de Jehová, Él nos va a dar las cosas precisas como deben hacerse, tal cual. Recuerda, cuando Dios manda a nuestras vidas bendiciones, no te van a añadir tristeza. Entonces, si hoy en día tú has emprendido algo y no has consultado a Él y fracasaste, no le eches las culpas a Dios. Porque es que tú no consultaste a Él, lo hiciste por ti mismo, por ti misma. ¿Estás siendo responsable al momento de tomar decisiones en tu hogar? Muchas veces, por ser el hombre, el hombre toma la posición de que se va a hacer esto y esto es lo que se va a hacer y no reúne, primeramente no consulta a Dios, segundo no reúne a su familia, le participa lo que se va, sino que como soy el hombre, esto es lo que se tiene que hacer y punto. A veces la mujer también toma decisiones, no consulta a Dios y mucho menos a su esposo. Y ahí hay un error. Y ahí estamos siendo irresponsables. Entonces, ¿cómo estamos nosotros, iglesia, manteniendo esa presencia? Estamos siendo irresponsables en lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y nos ha enseñado a cada uno de nosotros para transmitirlo a nuestros hogares. ¿Cómo le estamos transmitiendo? ¿Cómo nosotros estamos llevando esa presencia de Dios a la pareja, a los hijos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera? Dice, ¿verdad? Que llevaron el arca de Dios de la casa de Aminadab en un carro nuevo. Y Usa dice que, y Ahío, ¿quién era Usa y quién era Ahío? Eran los hijos de Aminadab. Eran hijos de él. Entonces, transportar el arca, en un carro, estaba en contra del mandato específico de Dios. En el libro
Números, capítulo 4, versículo 15, ahí habla las especificaciones de cómo debía ser, como les decía anteriormente. La orden era, el arca no podía ser transportada en ninguna otra cosa sino en hombros y por hombres consagrados, por levitas. Allí estaban los mandatos. O yo te pregunto a ti, iglesia, ¿qué orden te ha dado Dios? ¿Qué mandatos te ha dado Dios para que tú los establezcas en tu hogar? ¿No has hecho como Él te ha dicho? O peor aún, ni siquiera los has hecho. Estás teniendo responsabilidad. Estás siendo tú responsable con esa presencia de Dios en tu casa. Es por eso que hoy en día en muchos hogares cristianos no está siendo agradable el ser cristiano, porque lo están viendo como una carga pesada. Aún muchos se fastidian por eso, porque no han adquirido un compromiso, no han adquirido una responsabilidad con esa presencia de Dios. Y quieres que tu hogar sea bendecido, y quieres que Dios bendiga a tus hijos, quieres que Dios les dé todo lo que tú quieras a tu pareja, a tus hijos, pero ¿estás siendo responsable? Iglesia, hablo a la iglesia en este momento, porque las visitas, como les decía al principio, ¿con qué intención te estás acercando tú a Dios a buscar esa presencia? Para que solo te haga el milagro. No lo puede hacer. Recuerda que para Él no es nada imposible. Pero, ¿de qué te sirve un rato de bendición si después lo vas a botar? Dios quiere que sea eterno. Dios quiere que sea para siempre visita. Que si es restaure tu hogar, tú puedas tener la convicción de que vas a mantener eso, esa bendición, esa restauración, esa sanidad. Eso es lo que Dios quiere. Recuerda que Él dice en su palabra que Él tiene planes de bien, de bienestar, de paz, no de mal. Porque Dios no quiere el mal para nadie. Dios no quiere que los hogares se destruyan. Dios quiere bendecir los hogares, porque ese es el propósito de Él. Bendecir los hogares. Pero debes adquirir una responsabilidad. Debes tener responsabilidad, tener compromiso con lo que Dios te ha demandado. En este mismo orden pasamos a la tercera demanda y es estar en santidad. Tan importante es que nuestras vidas estén consagradas a Dios. Santidad. Muchas veces vemos que cuando hablamos de santidad es porque yo tengo que vestirme recatadamente, estar ceñido en todo. No. Santidad es estar consagrado a Dios, es obediencia a Dios. Podemos ver aquí en este texto que Usa se equivocó al pensar que no importaba quién transportaba el arca o en qué se transportaba. Se equivocó. Pensó que no era de suma importancia la manera como llevarlo, lo importante era llevarlo. Y como decía al principio, la intención no era mala, no era mala la intención. El problema fue que no se hizo como Dios estableció. Él se equivocó al pensar que Dios no podía cuidar de sí mismo del arca. Y muchas veces tú y yo cometemos el error de que queremos ser más buenos que Dios. O peor aún, queremos hacer lo que entre nuestras suposiciones Dios no puede hacer. Tomamos la posición de Dios. Gran parte, me enseñaba el Señor, gran parte del servicio al Señor ciertamente es así. Porque cuando vemos que no está pasando nada, entonces nosotros empezamos a hacer la parte que le toca a Dios. Y no lo hacemos correctamente, lo hacemos mal. Lo hacemos mal. El problema, ¿dónde estaba? Que nada de eso agradaba a Dios.
porque todo era en desobediencia a su palabra. Cuando tú y yo hacemos las cosas desobedeciendo la palabra de Dios, ahí no va a haber nada bueno, porque no estamos obedeciendo al Padre. Estamos en desobediencia, por lo tanto no va a haber santidad, no va a haber consagración a Dios. Cuando Dios a ti te demanda algo y tú haces lo contrario, no hay santidad ahí, que estás desobedeciendo, eres desobediente. Sé que eso estaba estrictamente prohibido, que el arca se transportara de otra manera a como él le había dicho. Está prohibido. Pero como les digo, acá suponiendo, Usa pensó que si se caía el arca, se partía, se despedazaba. Pero me enseñaba el Señor en esta palabra que Usa no estaba consagrado. Usa no estaba consagrado al Señor. Ni siquiera Abinadab estaba consagrado al Señor. Ellos no estaban consagrados al Señor. Ninguno en su casa. Ellos fueron indiferentes. Entonces, nada de esto era agradable a Dios. Nada de esto. Cuando hacemos las cosas como Dios nos indica, hay bendición. Pudo ver la bendición de Dios. Como les decía, Obed-Edom estaba consagrado a Dios. Él y su casa estaban consagrados a Dios. Porque la palabra más adelante en los capítulos que siguen adelante de este en que estamos hoy, relata que la tercera generación fue bendecida y que todos le servían a Dios. Es maravilloso. Es de regocijo, es agradable cuando la presencia de Dios está en los hogares. Es agradable tenerlo en casa. Es agradable que todos sirvan al Dios verdadero, que pueda hacer todo lo imposible posible. Pero debemos obedecer, debemos consagrarnos a Él. Cuando tú y yo lo hacemos, vemos las bendiciones de Dios. Cuando tú y yo obedecemos al Rey de Reyes, todo fluye. Las cosas se alinean. En tu casa, tu pareja, tus hijos. Y ahí entonces tú sí vas a poder decir, iglesia, que es agradable tenerlo en casa. Vas a poder decir que la presencia de Dios sí ha bendecido tu hogar, porque muchas veces tus actitudes, tus acciones han dejado ver que Dios no está en tu vida, en tu hogar. Con tus acciones has demostrado que para ti no ha sido agradable el que el Señor haya llegado a tu casa. Pero no porque Dios no haya querido hacer, es porque tú no has obedecido, porque tú no has querido consagrar verdaderamente tu vida a Él. Entonces, Dios quiere bendecir los hogares. Pero la única forma de bendecir los hogares es que su presencia habita en ellos. Es por eso, iglesia, visita que estás ahí. Debes recibir su presencia. Debes tener responsabilidad y debes estar en santidad para que la presencia de Dios pueda bendecir totalmente tu hogar y que tú puedas decir a viva voz, qué agradable tenerlo en casa. Amén. Si tú has escuchado esta palabra y has sentido que Dios ha hablado a tu vida en esta mañana, yo te invito ahí donde estás, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle que sea Él cada día enseñándonos y ayudándonos a buscar cada día más, a anhelar cada día más de Él.
Amado Padre que estás en los cielos, bendito Dios, en esta hora, Señor, Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, bendito Rey, que tú eres un Dios soberano, bendito Rey, que tú eres un Dios grande en amor y en misericordia, Señor. Padre, te pido en esta mañana que bendigas, Padre, cada familia, Señor, que está ahí representada en esta hora escuchando tu voz, bendito Dios, que ha escuchado esta palabra, bendito Rey. Sé tú permitiendo, Señor, bendito Rey, que cada corazón, Señor, atesore tu mensaje y que pueda hacer viva su palabra en su vida, Señor, en esta hora, bendito Rey. Oro, Señor, por las familias de la tierra, bendito Dios. Oro, Señor, por los hogares, bendito Rey, de mi congregación, Señor Padre. Bendice los hogares, Señor, bendito Dios. Bendice los hogares de cada pastor, de cada líder, Señor. Aún, bendito Dios, bendice los hogares de cada visita que está ahí, Señor. Ha entendido, bendito Rey, que necesita de ti, Señor, bendito Rey, para ver días nuevos, buenos, Señor, días diferentes, Señor. Padre, que ellos necesitan cada día más anhelar tu presencia, Señor, en sus vidas, mi Rey. Seas tú en esta hora, bendito Rey, estableciéndote en todo hogar, Señor, abierto la puerta para dejarte entrar a ti, mi Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Seas tú guardándolo, bendito Rey. Seas tú bendiciendo, Señor, en gran manera, mi Rey. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.